Primero que nada, la contabilidad es la base de todo en la visión financiera. Nos permite saber cómo administrar los recursos, dónde invertir, cómo financiarse, entre otras cosas. Y la contabilidad tiene dos principios, las reglas y la ecuación contable. Las reglas nos permiten informar sobre eventos económicos que ocurren dentro de una organización para homologar y que todo esté unificado dentro de las empresas. Todo esto se hizo en 1929 con el crack y la Gran Depresión que sufrió Estados Unidos a mediados del siglo XX, que causó una crisis económica muy severa. Y pues precisamente lo hicieron para tener todo un registro y nombraron ciertas cosas que mencionaré más adelante. Después, la ecuación contable es el algoritmo detrás de las finanzas. Entonces, las reglas y la ecuación contable es lo que rige al mundo de las finanzas. La ecuación contable. La ecuación contable, voy a tomar como apoyo esta libreta. Aquí podemos ver es activos más gastos es igual a pasivos más capital contable más ingresos. Son cinco grandes grupos de cuentas que precisamente la gente que estuvo decidiendo las reglas después del crack del 29 nombraron a los recursos como activos, a las fuentes externas de financiamiento como pasivos, al dinero como capital, etcétera, etcétera. Y pues bueno, vamos a desglosar esta ecuación contable. Primero que nada, los recursos vienen del financiamiento y pues del capital que inyectas. Entonces activos es igual a pasivos más capital. Y el capital se puede referir a dos cosas, a la inversión directa que se hace como socio y a las utilidades que genera la empresa. Las utilidades es la diferencia entre lo que vendes y lo que te cuesta hacerlo y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, activos es igual a pasivos más capital social, que este es el nombre que le dieron a la inversión directa de los socios, más utilidades, y las utilidades quedamos que es ingresos menos gastos. Entonces queda activos es igual a pasivos más capital social más ingresos menos gastos. Y ya se está pareciendo mucho a la ecuación contable. Entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar los gastos que están restando, pasarlos al otro lado sumando. Activos más gastos es igual a pasivos más capital contable, que es el nombre que se le da a- al capital social de las utilidades, más los ingresos. Y pues bueno, ya tenemos la ecuación contable universal. Y una vez teniendo registrados los grandes cinco grupos que serían activos, por ejemplo, el efectivo que tienes, la infraestructura, el equipo, el transporte, mobiliario, los gastos, que son sueldos, gastos administrativos, gastos de ventas, pago de impuestos, pasivos, que son, una disculpa, gastos de sueldos, gastos administrativos, pasivos, que es pagar la deuda con los proveedores, los impuestos a pagar, el capital social, que es la inversión directa que se hace como socio, y los ingresos, que son las ventas prácticamente, se registra todo en un algoritmo llamado cuentas T, que como podemos ver aquí es una T, en el que en la parte superior se pone el nombre de la cuenta, que en este caso le pusimos efectivo, y tienen dos lados, el izquierdo y el derecho. Los activos suman del lado izquierdo y restan del derecho, y los pasivos suman del derecho y restan del izquierdo, están en modo espejo. Al lado izquierdo se le conoce como débito y al lado derecho se le conoce como crédito. Entonces, supongamos que Juan tiene una empresa que vende chicles. Si supongamos que venden 100 chicles, entonces en la cuenta de efectivo va a aumentar del lado izquierdo. En la cuenta del inventario se va a restar del lado derecho. Y en la cuenta de ventas se registra que pasó esto y en la cuenta de costo de ventas lo que te costó venderlo. Y prácticamente aquí podemos ver cómo un movimiento puede ocasionar una serie de operaciones dentro de estos algoritmos. Que precisamente una vez plasmada toda la información se registran en dos grandes estados financieros. El estado de resultados y el balance general. El primero de estos, en resumidas cuentas, te dice si ganaste o perdiste. El estado de resultados es en un periodo de tiempo, puede ser en un mes, trimestre, semestre, anual, y se organiza de la siguiente forma. Primero, al tope están las ventas y después se coloca el costo de ventas.
estos dos se restan y nos da como resultado la utilidad bruta. Después, abajo de la utilidad bruta ponemos los gastos de operación, que se dividen en gastos administrativos y gastos de ventas. Se le restan a la utilidad bruta y nos da como resultado la utilidad de operación. A la utilidad de operación le restamos los intereses que se tienen que pagar y nos da la utilidad antes de impuestos. Aquí en México los impuestos son del 30%, entonces esta utilidad antes de impuestos lo multiplicamos por 0.3 y nos da como resultado los impuestos. Se los restamos y ahora sí nos da la utilidad neta, que es lo que queda para la empresa. Y pues bien, eso es prácticamente el estado de resultados. El otro estado financiero es el balance general, que también aquí tengo como apoyo. Aquí lo podemos ver. Es una tabla que por lo general del lado izquierdo están los activos y del lado derecho están los pasivos del capital contable. Los activos se dividen en dos: circulantes y fijos. Los circulantes es el efectivo, el inventario, la cuenta de clientes, y los fijos es el mobiliario, el transporte y la depreciación de estos. Se hace una suma de todo eso y nos da como resultado el total de activos. Ahora nos pasamos al lado derecho y tenemos a los pasivos, que se dividen en dos también: pasivos a corto y largo plazo. En corto plazo podemos encontrar el pago a proveedores, los impuestos que se deben, acreedores diversos, entre otros. Y a largo plazo podemos encontrar préstamos que debe la empresa. A corto plazo se paga en menos de un año y a largo plazo se paga la deuda a más de un año. Y después viene el capital contable, que como mencioné anteriormente es el capital social más las utilidades retenidas. Entonces sumamos los pasivos y el capital contable y nos da el total de pasivos y capital contable. Ahora, el total de activos y el total de pasivos y capital contable tienen que ser iguales. De no ser iguales indica que hay un error, una anomalía, y pues puede ser robos, puede ser evasión de impuestos, entre otras muchas cosas no deseadas dentro de una organización. Y es por eso que es muy importante para los empresarios saber leer estos estados financieros y que todo esté en orden dentro de la organización. Ahora bien, el siguiente tema es hablar sobre el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es un informe o reporte que nos dice cuánto dinero se genera dentro de la empresa, cuánto dinero genera. Son tres: el flujo de operación, el flujo de inversión y el flujo de financiamiento. Cada uno de estos flujos tiene entradas y salidas de efectivo. Por ejemplo, en la operación, flujo de operación, algunas de las entradas podrían ser ventas de contado, así como cobranza pasadas a clientes. Y las salidas, por el otro lado, son gastos administrativos, pago a proveedores, gastos de publicidad, gastos de ventas, entre otros. Una vez teniendo las entradas y salidas, se restan entradas y salidas y nos da el flujo de operación, que puede ser negativo o positivo. Específicamente en el flujo de operación, este tiene que ser positivo. De no ser negativo, estarías teniéndolo mal, vaya, dentro de tu empresa. Y después está el flujo de inversión, que en resumidas cuentas las entradas sería la venta de activos y las salidas sería la compra de activos. El flujo de inversión es el dinero que se genera al vender tu inversión que tienes. Y después el flujo de financiamiento es cuando voy y pido financiamiento externo. Algunas de las entradas sería inyección de capital o pedir préstamos a entidades bancarias. Y algunas de las salidas sería pagar deuda pendiente que se tiene. De igual forma se restan las entradas y salidas. Una vez teniendo el resultado de las restas de las entradas y salidas, se tiene que hacer una suma y nos va a dar como resultado el flujo de efectivo. Una vez teniendo ese flujo de efectivo, se lo podemos sumar al balance del efectivo que ya teníamos y como resultado nos tiene que dar el efectivo que tenemos actualmente. Es decir, aquí tenemos los tres grupos. Hacemos la suma de los tres, nos va a dar, por ejemplo, más 15,000. Digo, menos 15,000, supongamos, ¿no? Entonces se lo tenemos que sumar al balance que está del mes pasado y nos tiene que dar la cantidad de efectivo que nosotros plasmamos en el balance general del mes actual.
Y pues prácticamente eso sería el flujo de efectivo. Ahora tenemos la rentabilidad, que la rentabilidad es una relación entre la ganancia y la inversión. Es decir, por ejemplo, compramos un terreno que costó 1 millón de pesos y con ese terreno ganamos 1.3 millones de pesos. En sí la ganancia sería de 0.3 millones de pesos. Y hacemos una división, 0.3 entre 1, ganancia entre inversión. Y esto nos da como resultado 30%. La rentabilidad siempre se mide en porcentaje. Y existen dos tipos de rentabilidades, el rendimiento de los activos y el rendimiento del accionista o del capital. El rendimiento de los activos se mide prácticamente dividiendo la utilidad neta entre el promedio de los activos. Y para sacarlo anual sería la utilidad neta multiplicada por 12 entre el promedio de los activos. Después, en el rendimiento del capital, el rendimiento del accionista es la utilidad neta entre el capital contable. Dependiendo de la industria, se determina el hecho de que una empresa es rentable o no. Es decir, una empresa dedicada a cierta industria puede ser más o menos rentable que otra dedicada a otro tipo de industria, pero esto no indica un buen parámetro porque se tiene que evaluar dentro de la industria a la que pertenece la empresa. Y ya por último tenemos al análisis vertical, que es un método que nos permite saber la productividad de las ventas que ha tenido la empresa. Entonces, para hacer el análisis vertical tenemos que basarnos en los dos estados financieros más importantes, pero sobre todo en el estado de resultados. Entonces, como mencioné anteriormente, tenemos ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos de administración, gastos de operación, utilidad de operación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tomamos a las ventas como el 100%. Y voy a permitirme dibujar aquí gráficamente. Tenemos el estado de resultados, ¿verdad? Y aquí tenemos a las ventas. Entonces, las ventas sería el 100% y empezamos a dividir costo de ventas entre ventas y nos va a dar una cantidad, por ejemplo, 62%. Y así empezamos a dividir. Y esto nos va a permitir saber qué tan productiva o no fue la empresa comparándolo con diferentes periodos. Por poner un ejemplo, en una empresa de $100 que metiste, 62% vas a tener que pagarlo a las productoras y el restante te lo quedas tú. Y así, con cada una de las cuentas, los que nos permite saber tu margen bruto, el margen neto, entre otras cosas. Y pues prácticamente estos fueron los temas que se tenían que exponer en el video. Muchas gracias por escuchar.